Imagina que existe un mercado de cartas de Pokémon del que casi nadie habla. Un mercado que nació 23 años tarde, pero que aún tiene su propio idioma, sus propias reglas y que hoy está lleno de oportunidades y riesgos al mismo tiempo. Las cartas chinas de Pokémon TCG divide a la comunidad. Algunos creen que no tiene sentido, otros aseguran que en unos años podría ser la próxima gran joya del coleccionismo. Y aquí te tengo un reto. Al final de este vídeo tendrás que tomar una decisión: apostar por las cartas chinas o dejarías que el tiempo decida su valor, porque lo que descubrirás hoy podría ser la diferencia entre adelantarte al futuro o quedarte atrás. Para entender lo que pasa hoy con las cartas chinas tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Pokémon TCG nació en Japón en 1996 y en cuestión de meses se convirtió en un fenómeno mundial. Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, en todas partes veías a niños, adolescentes y adultos coleccionando, intercambiando y jugando sin parar. Pero había un país donde esta fiebre nunca llegó. ¿Adivinas cuál? Exacto, China. Mientras en 1999 Estados Unidos vivía la locura de la primera edición inglesa, en China esas cartas simplemente no existían. La razón: durante años el país mantuvo fuertes restricciones a los productos culturales extranjeros, y aunque el anime de Pokémon se veía en televisión y algunos juguetes o cartas falsificadas, quédate con esto, llegaban de forma no oficial, el TCG seguía siendo un mundo totalmente ajeno para millones de personas. Y aquí hay un detalle que muchos pasan por alto o se pueden confundir. En Taiwán y en Hong Kong sí hubo cartas oficiales desde los 2000, impresas en chino tradicional, pero claro, esas no servían para China continental. Son dos puntos diferentes. Espera que te explico. Porque allí no leen igual. En Taiwán y en Hong Kong usan caracteres tradicionales, mientras que en China continental todo está en modo simplificado, vamos a decirlo así. Es como leer instrucciones en IKEA en sueco, lo entiendes por los dibujos, pero si tienes que leer algo no lo vas a entender nada, ¿vale? No fue hasta muchos años después cuando por fin llegaron las primeras cartas oficiales. Ese más tarde fue en 2019, como te decía al principio, 23 años después de que Pokémon TCG naciera en Japón. Ese año, The Pokémon Company firmó un acuerdo con la distribuidora iDream Sky y lanzó la primera expansión en chino simplificado, el idioma que te he comentado hace un momento. La expansión era Sol y Luna, dúo de choque, junto con mazos introductorios pensados para enseñar a jugar desde cero. Mientras el resto del mundo ya circulaban millones de cartas, colecciones históricas y piezas legendarias como el Charizard base set o el Pikachu ilustrador, en China continental un jugador abría por primera vez su primer sobre oficial. Es que ese retraso realmente tiene un doble filo. Por un lado, significa que China nunca tuvo un pasado vintage. No existe un base set en chino, ni Neo, ni cartas ex antiguas. Por otro lado, también convierte a esas primeras cartas de 2019 en algo históricamente único. El verdadero inicio de un mercado que había estado dormido durante más de 2 décadas. O sea, locura. China fue realmente el último gran mercado del mundo en recibir a Pokémon TCG de forma oficial, cuando ya existían ediciones en otro tipo de idiomas: japonés, inglés, coreano. Realmente el país más poblado del planeta seguía fuera del mapa. Quédate con esto porque luego de nuevo lo entenderás. Y luego entonces llegó un giro totalmente inesperado. Apenas un año después del nacimiento del TCG en China, el mundo entero se detuvo. ¿Adivinas cuál? Por el COVID-19 cambió la vida de todos. De un día para otro, millones de personas estaban encerradas en casa. Los precios del coleccionismo se dispararon modo locura. Los directos en YouTube, en TikTok, en cualquier tipo de plataforma mostraban sobres siendo abiertos en tiempo real por personas desconocidas en ese momento. Y Pokémon, una vez más, volvía a estar en lo más alto. Mientras tanto, en China, el TCG apenas daba sus primeros pasos contra el suelo, se podría decir. Un inicio que le dejaba muy atrás del resto, atrapado en plena pandemia. Un camino que parecía frenarse antes siquiera de empezar. La paradoja de esto es que sucedía en paralelo al mayor auge global que Pokémon había vivido desde los años 90. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué significa para un coleccionista apostar por estas cartas chinas?
Cuando escuchamos cartas chinas de Pokémon TCG, lo primero que piensas es, no sé yo, qué pereza, ¿realmente merece la pena coleccionarlas? Y es que estas cartas tienen doble cara, un brillo que atrae y unas sombras que hace desconfiar muchísimo. Por un lado, destaca en su rareza internacional. Fuera de China continental es muy difícil toparse con estas cartas, y en el coleccionismo lo que es escaso siempre resulta atractivo, ¿no? Tener una carta en chino simplificado es, de alguna manera, tener algo que la mayoría nunca ha visto de cerca. También está su origen histórico. Las primeras ediciones del 2019 son literalmente el nacimiento de un nuevo idioma en Pokémon TCG, y realmente los comienzos siempre pesan. Otro punto interesante es la calidad de impresión. Algunos coleccionistas han notado que el papel y los acabados de las cartas chinas son muy distintas a los de Japón o Estados Unidos. Para unos este es un detalle negativo, pero para otros es precisamente lo que les da ese carácter único, casi como una identidad propia dentro del TCG, que eso está perfecto. Además, China ha recibido promos exclusivas en su idioma, cartas diseñadas para eventos locales o productos introductorios que no existen en ningún otro mercado. Piezas que, aunque no sean muy conocidas, en el futuro podrían tener un valor muy especial, precisamente por esa exclusividad. También está el tema de los precios accesibles. Mientras que en japonés o inglés algunas cartas secretas se venden por miles de euros, en chino muchas se encuentran por muchísimo menos. Para el coleccionista que está empezando, tal vez esto le puede interesar y sea una gran oportunidad para él. Y no podemos olvidar también el ritmo de lanzamientos. China entró tarde al TCG y eso significa que no arrastra 2 décadas de ser antiguos. Su línea de expansiones es más reciente y en cierto sentido menos saturada. Para algunos coleccionistas eso hace que el mercado chino sea más atractivo y más fácil de coleccionar. Pero claro, todo lo bonito también tiene un pero, y ese pero son las falsificaciones. Durante años China fue el epicentro de cartas falsas de Pokémon, y aunque estas cartas oficiales son legítimas, la etiqueta de chino, entre comillas, todavía genera desconfianza en muchos coleccionistas internacionales. Coleccionar cartas chinas es una apuesta arriesgada, lo sé, pero bueno, hay que reconocer que tienen rareza, identidad propia y hasta productos exclusivos, pero también carga con esa desconfianza que tenemos todos, que creo que puede ser hasta normal. Y también está el aislamiento del mercado, que le falta mucha historia detrás. Todo esto influye directamente en su valor real y en qué podría evolucionar su mercado en el futuro, pero ese punto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Hasta aquí hemos hablado de contexto, ventajas y desventajas, pero aún tengo en mi cabeza una pregunta que no desaparece. ¿Cuánto valen realmente las cartas chinas y hacia dónde apunta su mercado? La respuesta es que no es tan simple, ojalá, porque el mercado chino no funciona como el japonés y menos como el inglés. Juega con sus propias reglas. Hoy la mayoría del movimiento ocurre dentro del país, en plataformas como Xianyu o foros internos de coleccionistas. Desde fuera es como mirar a través de un cristal empañado realmente, porque vemos algunas cartas en Card Market o en otras plataformas, pero no nos deja hacer un análisis y entender cómo está el mercado de verdad. Entre comparaciones he estado revisando algunos precios y en conclusión me he dado cuenta que el chino simplificado sigue estando muy por debajo de los grandes idiomas del TCG, que eso es algo positivo. Una carta secreta que en japonés puede rondar los 150 o 200 euros, en chino rara vez supera los 40 o 50 euros. Un arte alternativo tan buscada como un Umbreon VMAX puede pasar los 700 euros en japonés y mucho más, pero en chino muchas veces no llegan ni a 200 euros. Y mientras un Charizard Full Art en inglés puede alcanzar cifras de 4 dígitos fácilmente, chino simplificado sigue moviéndose en precios mucho más bajos. Esto hace que a día de hoy las cartas chinas sean muy accesibles, demasiado accesibles. Pero esa misma accesibilidad es la que provoca que muchos coleccionistas internacionales las miren con desconfianza, o mejor dicho, con poco valor económico, y no lo hacen nada atractivo para invertir. Sin embargo, aquí está lo interesante: el coleccionismo chino todavía no ha explotado. La comunidad está creciendo, las nuevas generaciones empiezan a descubrir el TCG y poco a poco aparecerán torneos, grupos de intercambio. Además, hay un detalle muy clave: en 2019 las tiradas fueron más bajas que en otros mercados consolidados como Japón o Estados Unidos. Eso convierte a las primeras ediciones en chino simplificado
en algo mucho más escaso de lo que parece. También no hay que olvidarse de las promos exclusivas, eventos locales, colaboraciones con marcas, lanzamientos limitados que solo existen en China, como por ejemplo 151, una expansión súper solicitada, y ellos han sacado sus propias cartas exclusivas, o sea, hola, y ahí realmente empieza a cambiar la regla del juego, porque esas promos o esas cartas exclusivas van a costar más de 300 o 400 euros, hasta más. Y ahora vamos a pensar en modo escala, en modo análisis. Estamos hablando de un país con más de 1.000 millones de habitantes, cuando por ejemplo en España tiene una población de 48 millones, o Estados Unidos 348 millones. O sea, ya estáis entendiendo por dónde va todo esto, ¿no? Si solo un pequeño porcentaje de esa población se mete de lleno en el coleccionismo, la competencia por conseguir las primeras cartas de 2019 va a ser una completa locura. Cuando hablamos de estas cartas, muchos piensan que es simplemente una copia del japonés o del inglés, pero no, China está realmente construyendo su propio catálogo de productos, y aquí hay cosas que no encontrarás en ningún otro idioma. El viaje, como sabes, inicia en 2019 con Sol y Luna, ese fue el punto de partida, pero espera, después llegaron expansiones de la era Espada y Escudo, como Voltaje Vivido o Batalla de Estilos, pero no todas llegaron, y las que sí aparecieron lo hicieron como meses de retraso. Es como abrir Netflix y darte cuenta de que tu serie favorita todavía no está disponible en tu país, mientras todos tus amigos ya están comentando el final en redes sociales. O sea, locura, ¿no? Y por supuesto, la bandera 151, pero en un formato totalmente diferente, llamado Collet 151 Journey o Collet 151 Hop, en sobres slim, 5 cartas con holo garantizado, una jumbo, 20 cartas con varios hits. Además, algunas de estas cajas incluyeron promos exclusivas chinas como Pikachu y próximamente Gengar. Y para entender las expansiones no es todo. China ha lanzado productos exclusivos que no existen en ningún otro idioma. Gift boxes especiales como la de Dragon Boat Festival o la de Eevee GX Gift Box, los Gym Packs como el de Eevee Evolution, pensados solo para el coleccionista, o sea, los Booster Box sellados que hoy parecen normales pero que muchos guardan ya como el futuro vintage chino. Y por supuesto las colaboraciones, y la más famosa al día de hoy, las de KFC, que fueron en 2021 y 2022. En Japón te daban un Pikachu por tu Happy Meal y en China un Pikachu con tu cubo de pollo frito, cada uno con su rollo. No olvidemos que esas cartas solo existen en simplificado, y eso en el futuro puede ser oro puro. Incluso también, si hablamos de productos, hablamos también de accesorios, cuentan su propia historia, fundas, tapetes, cajas de deck, mini tins, todo como packing en simplificado. Hoy parecen simples complementos, pero basta mirar lo que ocurre con fundas japonesas antiguas para entender lo que podría valer mañana. Y claro, ¿qué pasará cuando todos estos productos crucen fronteras y lleguen al coleccionismo internacional? ¿Seguirán siendo vistos como algo secundario o empezaremos a entender que aquí se está escribiendo el vintage de una forma diferente? Hoy las vemos como un mercado pequeño, cerrado, con muchas y muchas dudas. Pero, ¿qué pasará cuando pasen 20 años? ¿Qué pasará cuando toda esa generación en China que tengan esa nostalgia que tenemos hoy tú y yo cuando vemos un Charizard de base set, que quizás lo que hoy muchos ven como una rareza sin importancia, mañana se puede convertir en el símbolo de toda una comunidad? Y ahí está la magia del coleccionismo, chicos. Lo que hoy parece irrelevante, mañana puede ser historia. Ahora bien, quiero darte mi punto de vista la más sincera. Yo de momento prefiero esperar. He comprado una cajita y tengo que decir que son muy bonitas, pero quiero esperar cómo evoluciona el mercado y sobre todo cómo crece la comunidad china y cómo responden los jugadores y cómo reacciona el resto del mundo. No porque piense que las cartas chinas no tienen futuro, al contrario, lo hago porque creo que aún estamos en el prólogo de algo mucho más grande. Y a veces la paciencia también es parte del coleccionismo. Muchas gracias por quedar hasta el final, soy Cobita y te espero en el siguiente video. ¡Hasta luego!